Yo creo que todo el pueblo hondureño, o sea, todo el pueblo hondureño los ha visto con un requerimiento que de verdad da risa. La captura, el arresto de Romeo sin pruebas porque dígame usted, si el lugar que ocupaba Romeo en ese momento era coordinando todas las acciones que en ese momento se estaban llevando a cabo como jefe del Estado Mayor Conjunto, como un líder estratégico que estaba en ese momento dirigiendo las Fuerzas Armadas, dirigiendo la operación que en ese momento un político por la ambición nos llevó a los hondureños y nos sigue llevando por los caminos equivocados. Y en ese momento en que Romeo, ¿por qué yo le digo que es revanchismo? Porque por los actos del 2009 y acatando una orden de la Corte Suprema de Justicia, en donde le da una orden, porque aquí no se trataba de que porque Romeo Vázquez se le dio la gana. Aquí se trataba de que mi esposo, con una orden de la Corte Suprema de Justicia, evitó que se consolidara una dictadura al estilo Venezuela en aquel momento. Y ese es parte del revanchismo de hoy, el régimen Castro-Zelaya. Esa es parte de la venganza. Aquí no hay, ellos mismos lo saben. Mi esposo en un proceso injusto, en un arresto injusto, sin pruebas, violándole todo su debido proceso, que en este momento yo vengo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de interponer la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue recibida. En Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse sobre la problemática nacional, pero también a la vez, a través del diálogo, usted tiene la oportunidad de entender que se pueden resolver los problemas. Ni un país que está en la cima del desarrollo ha llegado al desarrollo en pleitos infecundos, en divisiones familiares, en divisiones de la sociedad y en pleitos permanentes. Los países que tienen un marcado desarrollo social y económico en su territorio son países que tienen una unidad granítica en sus familias y más en la sociedad. Por eso es importante entender que a través del diálogo se puede llegar a consensos y resolver los problemas y las diferencias en las que nos encontramos. El día de hoy vamos a abordar un tema importante desde el punto de vista social y de los problemas que nos aquejan principalmente en este momento. Y por supuesto, los invitados, que son invitados de lujo, vamos a comentar y a dialogar con ellos por qué ellos consideran en su momento en el que estamos históricamente en Honduras. La familia de uno de los personajes del país que en su momento tomó decisiones, porque está acostumbrado a tomar decisiones. Lamentablemente, las divisiones sociales y las divisiones familiares nos van a mantener en este subdesarrollo. Hoy hablaremos sobre algún aspecto histórico de lo que vivió el general Romeo Vázquez Velázquez en el ejército y su familia, así como en este momento que él está siendo judicializado y está en casa detenido por orden judicial. Así que hoy tenemos a la esposa, a Liz Zelaya Lobo, y a su hijo Jesús Vázquez. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en Unidos en Diálogo. ¿Dónde nació usted? Muchas gracias por la oportunidad y poder expresarnos al pueblo hondureño sobre lo que estamos pasando como familia, pero lo preocupante es lo que está pasando en nuestra nación. Yo soy originaria de Olancho, yo nací en Juticalpa,
así que soy olanchana, y Romeo de Ciguatepeque, así que dos nos hemos encontrado. ¿Esos apellidos Zelaya y Lobo es familiar de los expresidentes? ¿Tiene algún parentesco? Por ahí andamos. Por ahí andamos, sí, Olancho. Olancho, pues la familia Zelaya Lobo, pues son los mismos todos, pero con diferentes formas de pensar. Así que olanchana y orgullosa de ser olanchana y agradecida con Dios por los padres que me dio, que nos infundaron los valores y principios cristianos, el amor a nuestro prójimo y el amor a nuestro país. Usted entonces pasó su infancia en Olancho y estudió en Olancho. Así es, parte de su estudio en Olancho y luego pues vine acá a Tegucigalpa y ahí hemos estado ya 37 años casada con Romeo Vázquez y 35, perdón. Este año cumplimos 36 años y bueno, ya más capitalino. 3 hijos, 1 en el cielo y 2 en la tierra. Mi hijo Jesús, que es el mayor, y María Fernanda. ¿Y Jesús dónde nació? Yo nací aquí en Tegucigalpa, pero crecí en Olancho también, estaba entre Olancho y Tegucigalpa. Estudié aquí en Tegucigalpa. ¿Qué estudió usted, Jesús? Estudié comercio internacional, después una maestría en administración de empresas y después me he especializado en comunicación política. Qué bien. Y en la historia del país, porque es importante, brevemente vamos a comenzar a comentar eso, porque hay otras cosas que tenemos que platicar para que la sociedad entienda por qué estamos esta noche o este día, esta mañana y esta tarde platicando sobre este tema. ¿Cómo familia fue afectada a usted y sus hijos en el momento que pasó todo el proceso del 2009? ¿Cómo sintieron como familia y qué era el momento principalmente con sus hijos? Sí, nosotros hemos visto, bueno, casada con un hombre que durante 35 años lo he visto con un deseo inquebrantable en defensa de su nación, un soldado que le inculcaron desde que ingresó a las Fuerzas Armadas el amor por su país y estar dispuesto a sacrificar todo. Y eso significa sacrificar a su familia, porque la carrera del militar es de sacrificio, es de sufrimiento y es de abandono en la familia. Así que siempre nosotros hemos estado muy unidos con Romeo porque hemos tratado de ese tiempo que él ha estado fuera, pues en aquel tiempo no existía la tecnología como lo hay ahora, pero aún así de estar pendiente ahí de su familia y ha sido un ejemplo como esposo, como padre, siempre pendiente de su familia y siempre nosotros recordemos que dice que el deterioro de la familia es el quebranto de una nación. Así que nos hemos fortalecido aún con todos los problemas. La familia creo que sufre aún más que ni el familiar que está al frente por todos la apología de odio que ha habido y que nosotros hemos sido víctimas desde hace 15 años. Todo por una decisión que mi esposo en cumplimiento de su deber como soldado tuvo que hacer y que todos es conocido en la historia de Honduras, que Romeo ha actuado siempre bajo los principios y todo dentro de la ley, siempre en apoyo al país. Así que como familia lo hemos apoyado, como familia hemos sufrido, pero como familia también nos hemos fortalecido muchísimo, más en la adversidad. Y para Jesús, ¿quién es Romeo Vázquez? Bueno, mire, ha sido un excelente padre. Me ha inculcado los valores de la disciplina,
el respeto para quienes no saben ser hijo de un militar, incluidos los policías, los bomberos. Ser familia es algo bien difícil porque son personas que constantemente están ante el peligro, son los primeros en cualquier situación de emergencia, en una crisis climática. Por ejemplo, mi papá estuvo durante el Mitch, andaba ayudando a los damnificados. Ha tenido mucha lucha contra el narcotráfico, mucha lucha contra la inseguridad, y también lo que pasó en el año 2009. Entonces, como familia es bien, como nosotros como hijos es bien sacrificado porque son personas que nunca están en su casa, el tiempo es bien limitado, siempre están en viajes constantes o los están moviendo de una unidad a otra. Por ejemplo, mi papá estuvo en San Pedro Sula, en Ceiba, en Copán, estuvo en Cihuatepec, si no recuerdo, y uno como hijo no lo mira, pero son carreras bien sacrificadas que uno al final va entendiendo que a ellos los que los mueve es el amor a su país, el amor a la patria. No es cualquiera que va a poner el pecho, diciéndolo popularmente, por su país, ni cualquiera que va a ser el primero en decir, no, yo voy aquí al frente de la batalla, a luchar por mi patria, a luchar por todos los hondureños. Y esas son cosas que no se miran en televisión, sino que solo uno como familia sabe lo sacrificado que ha sido, no durante los últimos 15 años, sino que durante toda su vida. Y que hemos sido injustamente dañados, y personas que han incitado al odio, personas que nos dicen de todo, cuando al final lo que ocurrió en el 2009 fue una crisis creada por políticos, y que al final quienes tuvieron que resolver, porque se respetó el marco de la institucionalidad, fueron los militares. Pero quien comenzó esa crisis política fue un político, por su ambición política y por que se dejó manipular por un dictador como Hugo Chávez, que ya llevaba en ese momento 10 años en el poder. Todo el mundo sabía que era un dictador, y que un expresidente, por su ambición política, pues quiso expandir el movimiento político de ese presidente hacia Honduras, y pensando que Honduras era una finca, pensando que él podía hacer lo que él quería, pensando que nadie le podía decir nada, llevó a los hondureños a una crisis política que ha polarizado totalmente a la población, y es una cicatriz que todavía no termina de cerrar, y que ellos siguen incitando al odio, no como por querer sacar a ellos al país adelante, sino que ahora lo han utilizado como estrategia política, ya una estrategia política. Si ustedes se fijan en los últimos meses, en todas las situaciones que ha ocurrido un problema en Honduras fuerte, como por ejemplo en el caso de la cuñada de la presidenta, su primer excusa fue decir, Estados Unidos está planeando un golpe de Estado. Y entre cualquier situación lo justifican que por el golpe de Estado estamos así. Y estamos hablando de 12 años. ¿Qué país puede salir adelante si durante 12 años seguimos hablando de lo mismo? Y es naturaleza humana vivir en el pasado, vivir en el futuro. Pero se nos olvida que hay que vivir en el presente, y que hay miles de problemas en Honduras que requieren la atención inmediata, y que de nada sirve estar hablando del pasado, de algo que fue creado por ellos mismos, cuando el pueblo necesita soluciones. Solución al problema de seguridad, de extorsión, solución al problema de empleo, solución al problema de medicina. Por ejemplo, yo no entiendo cómo un ministro puede decir la seguridad va mejorando, pero solo en las últimas semanas han ocurrido, creo que van como 8 masacres, van como 15 muertos. No entiendo cómo puede hablar alguien de que la seguridad va mejorando cuando, si usted va a la calle, la realidad es otra. Y no es porque yo quiera
criticar al gobierno, sino porque usted va a la calle y le pregunta a la gente se siente más segura en su país. Le va a contestar que no, porque no es algo que usted pueda decir con estadísticas y con números, vamos mejorando. Es algo que el hondureño de a pie siente. Y la realidad que ellos sienten es que seguimos viviendo en un país inseguro. Un país donde existe la extorsión, un país donde no se respeta la ley, un país donde cada quien hace lo que quiere, un país donde aquí si hay donde se ha normalizado el homicidio. Hay una muerte, a todo el mundo lo viera normal. Y le pongo el ejemplo porque lo vamos a comparar con El Salvador. En El Salvador, y aquí es donde entra la incoherencia. En El Salvador llegó un presidente que se cansó de normalizar el homicidio y mataron a una persona y dijo, ¿saben qué? Aquí esto no puede volver a ocurrir. No puede volver a ocurrir. Y en 2 años logró una cifra impresionante de una persona muerta por cada 100,000 habitantes. Esa fue la cifra a la que llegó. Y él lo hizo hablando del pasado, o lo hizo siendo pragmático y tomando decisiones que le llevaron a llegar a ese número. Él fue pragmático, él nunca habló del pasado. Él pudo hablar del Frente de Liberación Nacional y pudo haber dicho, no, que mire que porque 15 años estuvo el Frente de Liberación Nacional y hicieron todo esto, no podemos salir adelante. Usted es joven. ¿Qué futuro se siente usted en un país como el nuestro en este momento? ¿Qué visualiza usted hacia su futuro? Bueno, mira, y el futuro de los demás jóvenes del país, por supuesto. La situación es... Más si lo analizamos a nivel regional y nacional, número 1, la cantidad de hondureños que se van de Honduras. Y que estamos hablando que el promedio de gente que se va es gente joven, entre los 20 a los 35 años, que esa es la materia de trabajo de un país. Empecemos por ahí. ¿Por qué se van? Por falta de oportunidad. ¿Qué va a pasar en un futuro? Mediano y corto plazo probablemente. Honduras se va a quedar sin jóvenes, sin esa materia de trabajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo mira que aquí no va a tener oportunidad de trabajar y la gente a veces solo quiere oportunidad de crecer. Tampoco le piden mucho, ellos solo quieren una oportunidad de demostrar de que pueden hacer algo y que pueden sacar a su familia adelante, que ellos pueden salir adelante. Y en estos países no se da, sino que en otros países se da esa oportunidad. Y es eso porque después miramos a todos esos hondureños brillantes que se fueron de aquí, que brillan en el exterior. ¿Por qué no pueden brillar aquí? Porque no hay oportunidad. Falta de oportunidades, definitivamente. Ahora, en materia regional, estamos atrasados. Si ustedes fijan, El Salvador, Panamá, hasta el mismo Nicaragua, aunque estaba en una dictadura, Costa Rica, o sea, son países que han obtenido mejoras en su índice de seguridad y económico. ¿Y qué pasa con eso? Que si yo soy un inversionista extranjero y analizo Centroamérica y veo las estadísticas de Honduras y veo las de El Salvador, y veo El Salvador que tiene una seguridad impresionante, ¿qué voy a hacer yo como inversionista? ¿Qué haría? De hecho, el presidente de El Salvador se acaba de reunir con los empresarios y con varios empresarios internacionales, y no solo el de esa empresa de Campero. Y realmente fue impresionante el aspecto de esos empresarios en decir, vamos a invertir tantos millones en El Salvador. Y lo preocupante de eso, solo le digo esto, es que mencionan a Honduras y Guatemala, que no tienen el deseo de invertir ni en Honduras ni en Guatemala, sino que en El Salvador. Eso nos perjudicaría realmente manteniéndonos con dificultad de empleo en el país o subempleo. Entonces, económicamente las personas y los jóvenes tienden a buscar mejores oportunidades. Liz, en relación a esto que nos ha hablado Jesús, definitivamente vemos que estamos en un país con dificultades. Así es. Pero lo que yo quisiera, en este caso, por su formación, que nos comente, por ejemplo, porque usted lo acaba de decir, que cuando la familia, que es el núcleo de la sociedad,
está en condiciones inadecuadas, entonces un país va a ser difícil que salga adelante. ¿Usted cree, con su experiencia y con lo que nos acaba de decir, que Honduras, si continúa en una división como esta, por personajes que de una u otra forma incluyen a su esposo, al general Romeo Vázquez, y a otros personeros de las Fuerzas Armadas, pero incluyen al expresidente, que fue el que tomó las decisiones para hacer lo que se hizo y realizó lo que sucedió en el país, provocando esa división? ¿Cree usted que vamos a salir adelante o nos espera la posibilidad de tener mejor futuro, o definitivamente tenemos que ver cómo cambiamos esta situación en el país? Sí, Honduras atraviesa una de las crisis más profundas. Una de las crisis más profundas, la justicia en Honduras ha sido secuestrada. Ha sido secuestrada por el régimen Zelaya Castro. Y vemos, como decía mi hijo, como usted muy bien lo decía, y vemos en la región que mientras El Salvador, mientras Costa Rica avanzan con la ayuda del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Trump, Honduras se hunde en una crisis de injusticia, en una crisis de corrupción, en una crisis de desempleo, de pobreza, en una crisis profunda que no le vemos los hondureños, y lo que han hecho, lo que ha estado haciendo, vemos que la oportunidad que les dio el pueblo hondureño, porque esa es una oportunidad que se le ha dado no solo a los partidos tradicionales, se la ha venido dando también a un partido que se decía que era un partido nuevo, ¿verdad? Que yo siempre dije, Libre ya gobernó Honduras, porque Libre es la otra parte del Partido Liberal. Entonces vemos y hemos visto cómo durante estos años en que ha ingresado al poder, era peor. Lo que antes ellos criticaban, hoy lo están haciendo peor. Y entonces vemos que en este momento lo que estamos viendo es que no es justicia lo que se quiere. Han apresado, en este caso, a mi esposo y a 2 generales más, y esto no lo vemos como justicia. Romeo ha sido un hombre que ha venido denunciando las irregularidades de este régimen, y Romeo es un símbolo de la lucha contra el socialismo del siglo XXI. Y aquí no se trata de hacer justicia, aquí se trata de venganza, aquí se trata de revanchismo, aquí se trata de callar a la oposición. Y que en este caso Romeo no es un caso aislado. Este es un mensaje a la oposición, este es un mensaje para las Fuerzas Armadas, para que ellos vean que si aquí ellos no dejan que el régimen se fortalezca, les va a pasar lo mismo. Este es un mensaje para todos los países demócratas, porque Romeo, como repito, aquí no se trata de hacer, es callar a la oposición, es callarlo. Pasaría lo mismo, disculpe, pasaría lo mismo si continúan ellos, pero si el próximo proceso electoral da la oportunidad del cambio de otras personas, esta cuestión tiene que cambiar. De hecho, muchas ilegalidades que hay en el país tienen que pasar un proceso de limpieza. Entonces, en este sentido tenemos que más bien manifestarle a aquellos que se sienten perjudicados que tendrán la oportunidad de salir de este proceso en forma adecuada y honrosa. En este caso, nos gustaría saber, por ejemplo, por qué él está detenido, acusado de lo que pasó con un ciudadano hondureño, en el cual yo le voy a ser sincero, como ciudadano hondureño también yo creo que la vida se debe respetar. Como médico también creo que la vida se debe respetar. Y andaba el general en esa manifestación por casualidad. Es que eso es... ¿O dio la orden él?
en eso, doctor, yo creo que todo el pueblo hondureño, o sea, todo el pueblo hondureño los ha visto con un requerimiento que de verdad da risa. La captura, el arresto de Romeo sin pruebas porque dígame usted, si el lugar que ocupaba Romeo en ese momento era coordinando todas las acciones que en ese momento se estaban llevando a cabo como jefe del Estado Mayor Conjunto, como un líder estratégico que estaba en ese momento dirigiendo las Fuerzas Armadas, dirigiendo la operación que en ese momento un político por la ambición nos llevó a los hondureños y nos sigue llevando por los caminos equivocados. Y en ese momento en que Romeo, ¿por qué yo le digo que es revanchismo? Porque por los actos del 2009 y acatando una orden de la Corte Suprema de Justicia en donde le da una orden, porque aquí no se trataba de que porque Romeo Vázquez se le dio la gana. Aquí se trataba de que mi esposo, con una orden de la Corte Suprema de Justicia, evitó que se consolidara una dictadura al estilo Venezuela en aquel momento. Y ese es parte del revanchismo de hoy, el régimen Castro Zelaya. Esa es parte de la venganza. Aquí no hay, ellos mismos lo saben. Mi esposo en un proceso injusto, en un arresto injusto, sin pruebas, violándole todo su debido proceso, que en este momento yo vengo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de interponer la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue recibida, aquí está, de fecha 31 de enero, en Washington, de la apología de odio, no solo contra mi esposo, no solo contra mi familia. Hemos visto que durante estos años que ha recibido este gobierno, se ha venido mencionando por parte de las autoridades, utilizando las instituciones del Estado para venir a amenazar, para venir a utilizar sin pruebas, porque aquí lo que tienen es hoy estábamos leyendo el expediente de 525 páginas de mentiras, al estilo una teoría de un alemán que dice que este alemán es la teoría de Klaus Roxin, que dice que se juzgaba en aquel momento a los criminales de guerra porque usando el poder hicieron crímenes atroces. Pero yo le pregunto al Ministerio Público, ¿cómo es que hoy aquí ni estamos y están con una teoría extranjera? El Código Penal nuestro, en su artículo 1, dice que los delitos son personales. Y yo no puedo matar a alguien y ir preso a mi hijo, ¿verdad? O que su camarógrafo aquí mate a alguien y vaya preso usted, que es el director del programa. Eso es algo arbitrario. Y entonces hoy decimos, bueno, ¿qué pasa con la justicia en Honduras? ¿Qué pasa? ¿Para dónde vamos los hondureños? Hay algunas cosas que hay que mencionar en esto. Número uno, si él no hubiese hecho caso de una orden de un juez, él hubiese ido preso en aquel momento, porque todo ciudadano debe obedecer la orden de un juez, y si no la obedece, según nuestra Constitución, es desacato y entonces va preso. Si él recibió una orden de hacer una acción, tenía que ejecutarla, quisiera o no quisiera, porque un juez manda, y para eso están las autoridades y para eso son la justicia en un país. Luego, lo otro, es diferente lo que pasó con los judíos y los alemanes, porque ahí sí era directa la acción. Y ayer, por ejemplo, tuvimos a un especialista médico forense y se nos explicó, porque esta cuestión es de ciencia, de tecnología, de investigación, y ya no podemos estar en suposiciones. Es más, como decía él muy bien,
no se pueden hacer aseveraciones, quizás, tal vez, pueda ser a lo mejor, como se conocen popularmente, aseveraciones cantinflescas en un caso como esto que debe ser serio. Y lo otro es, como nos decía ayer el médico forense, que con solo la altura de la posición donde estaba el fallecido a donde estaban los soldados era una diferencia, y aparte de eso, él tendría que haber estado de espalda a al ejército, y era lo contrario, porque se suponía que estaban enfrente gritando y moviendo la barda del aeropuerto. Entonces hay varias incongruencias en ese sentido. Por lo tanto, es importante fortalecer la parte técnica y científica. Y como dijo él, uno de los países que mejor tiene eso en Centroamérica realmente es Costa Rica. Y hemos visto también el informe de los médicos forenses de Costa Rica, en los cuales establecen lo mismo, que no son pruebas fehacientes y que tampoco se puede hablar de, no lo dice en el documento, pero se lo digo yo, en un vocabulario cantinflesco. Quizás, tal vez, a lo mejor pueda ser. Pero como hondureños necesitamos saber, como le dije yo al forense ayer, como hondureños necesitamos saber la verdad. Realmente que nos digan quién fue, porque mientras no nos digan quién fue el hechor, el que causó directamente la muerte, entonces va a ser difícil también poder seguir la cadena de quién fue el que dio la orden. O sea, todos esos detalles, de todos los detalles para poder llegar hasta al autor intelectual, es un proceso de investigación científica. No se puede partir del que dirán, o tal vez, o a lo mejor. Dicho eso, vamos a irnos a una pausa. Pero al venir de la pausa, yo quiero escuchar un poquito también a Jesús, realmente de que nos diga cómo fue su padre en su niñez, porque nos interesa a nosotros saber un poco también ese apego familiar. Entonces, al venir de la pausa, vamos a hablar, Jesús, de las experiencias que usted recuerde y que más le marcaron su vida en relación a lo que usted vivía con su papá. Y también después hablaremos sobre la visita que usted realizó a Estados Unidos a interponer esa denuncia ante los derechos humanos y de las personas con las que habló y el sufrimiento que estas personas con las que habló le pudieron contar o comunicar a usted. Así que vamos a una pausa en Unidos en Diálogo y ya retornamos de nuevo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual se analiza la problemática nacional, pero a través del diálogo sabemos que hay soluciones a todo tipo de problemas. Quiero recordarles nuestras redes sociales. Estamos a través de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. También nos puede ver lo que sucede en directo, en vivo, en lo que es la plataforma de Canal 51 en cn51hn.com. Usted lo puede ver con un clic en su celular, en su computadora, en cualquier parte del mundo. Si usted quiere ser amigo de nosotros a través de lo que es el código QR que aparece en pantalla, lo puede escanear. Usted se hace amigo de Unidos en Diálogo Canal 51, ahí está en pantalla. Lo que es la plataforma cn51hn.com y por supuesto el código QR que usted puede escanear. Regresando aquí, Jesús, ¿cómo fue su niñez con su papá? ¿Qué recuerdos le trae a usted de importancia en la relación que usted mantuvo con su papá, aún con las responsabilidades que usted mismo mencionó, que pasaba afuera porque estaba en un batallón, otro temporada en otro batallón, y en misiones y fuera del país, etcétera? Esos momentos que usted vivía con su papá en la niñez, ¿qué es lo que más le recuerda? Fíjese que yo tuve una buena niñez. Gracias a Dios, Dios me bendijo con dos padres excelentes. Mi papá siempre fue bien exigente conmigo, pero es algo que agradezco porque eso me ha formado. A pesar de que él no tenía mucho tiempo, pues por lo menos él siempre fue bien trabajador. Me inculcó mucho lo que es el trabajo, porque él trabajaba en las Fuerzas Armadas, pero por
por mi abuelo, él empezó a trabajar en el campo. Entonces todos los fines de semana nos íbamos para el rancho a trabajar en el campo. Allá sembraba algodón, sembraba maíz, tenía ganado. Entonces siempre estábamos trabajando con él, siempre andaba yo con mi abuelo, con mi papá. Hacíamos viajes a la montaña, andábamos en el campo, andábamos arreando vaca, andábamos metidos en la siembra de algodón, en la siembra de maíz, de girasol. Y a pesar de que no tenía mucho tiempo, siempre el tiempo que tuve con él, siempre me inculcó el trabajo y la exigencia, la disciplina, que es algo que los militares tienen bien inculcado y que al final a uno en la vida le sirve. Porque hay unos dichos que dicen que al final la disciplina supera a la inteligencia. Porque a veces no es tanto inteligencia, sino que que persevera y al final logra su objetivo. Por eso los chinos tienen tan buenos resultados, porque son perseverantes hasta que logran lograr su objetivo. Entonces tuve dos buenos padres y lo siguen siendo. Ahora pues tenemos más tiempo juntos, pero lo mismo, somos bastante unidos como familia. Y bueno, eso creo que para mí ha sido una bendición, tener esa familia, porque yo sé que aquí en Honduras no todo el mundo tiene esa oportunidad porque hay mucha desintegración familiar, pero gracias a Dios yo la tuve. No tengo quejas de mi papá para nada, sino solo muestras de agradecimiento para él. ¿Usted cree que es algo injusto lo que le está pasando a su papá en este momento? Fíjese que uno como hijo le da coraje porque bajo el criterio como hicieron las cosas, se nota totalmente que es ganas de molestar y ganas de cobrar venganza. ¿Y por qué le digo cobrar venganza al pueblo hondureño? Porque, miren, en primer lugar, mi papá no estaba en la zona. En segundo lugar, él nunca dio una orden de mandar a matar a alguien. En tercer lugar, el Ministerio Público ni siquiera sabe si la muerte del joven, que hubo una muerte, y hay que llegar a la verdad, fue por un arma militar o fue de hecho un militar que lo mató. Ahí había un montón de gente, inclusive entre los mismos manifestantes había manifestantes con armas, entonces ahí pudo haber sido cualquiera. Y aquí es donde entran las incoherencias del Ministerio Público. El Ministerio Público dice, no, que como Romeo Vázquez y los otros 3 generales eran él era el encargado de las Fuerzas Armadas y como supuestamente un militar lo mató, entonces él es el culpable. Entonces, bajo ese mismo criterio, yo le hago la siguiente pregunta a la gente. Mira, hace como 2 años hubo una muerte en la Penitenciaría Nacional. 46 mujeres murieron. 46 familias. Mujeres que tal vez solo les quedaba 1 mes o 2 meses para salir, para cumplir su condena. Entonces, bajo ese mismo criterio, ¿usted ha visto alguna acción del Ministerio Público en contra del ministro de Seguridad o en contra de la subministra de Seguridad? La viceministra. La viceministra de Seguridad. O de la máxima autoridad que es del país también. Por cadena. Donde acusan al ministro de Seguridad que por negligencia, usted que como era el ministro de Seguridad, mire cómo murieron esas 46 mujeres. Lamentable como murieron esas 46 mujeres por negligencia. ¿Dónde está algún requerimiento fiscal por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos contra ellos? No existe, ahí no aplica. O lo aplica para Romeo Vázquez, para un caso de hace 15 años donde no tienen el arma, no tienen el autor intelectual, no saben ni siquiera cómo ocurrió. Ni el autor material. Ni el autor material, y me están hablando de justicia, por favor. Entonces, ¿cómo me va a hablar de justicia si el propio fiscal general aparece en fotos con miembros del Partido Libre? Entonces, claro que le da coraje a uno como hijo, le da coraje como le va a dar coraje que le estén acusando injustamente por algo que él no cometió, no es responsable, no se sabe cómo fue, y que el Ministerio Público lo único que le interesa es tener preso a mi papá porque lo que les interesa es mantenerlo callado. Y lo hicieron tanto así que de un día para otro emitieron el requerimiento fiscal. Lo hicieron tanto así que la corte estaba de vacaciones porque se había ido de vacaciones del 20 de diciembre y regresaban hasta el 9 de enero.
Tanto así que rapidito lo metieron. Ahí cuando les conviene, miren, vuelan a hacer las cosas aquí en Honduras. Pero vaya a ver en contra de las mujeres, a ver qué han hecho. Inclusive ahí mire que por ahí habían armas de la policía involucrados en la muerte de las 46 mujeres. ¿Y el Ministerio Público qué hace? Acusa al ministro de Seguridad o a la viceministra. No, ahí no hay nada. Ahí la justicia no prevalece. La justicia solo es para don Romeo Vázquez. Y si ustedes todavía no me creen, el fiscal todavía dijo que él no podía investigar el caso de la cuñada de la presidenta porque era un caso demasiado viejo y que era muy difícil llegar a la verdad. Y que no era político. Y que era político. Bueno, cosas difíciles que suceden en nuestro país que no deben continuar pasando definitivamente. Y la historia va a juzgar en su momento todos estos hechos. Y la historia les va a pasar factura a todos. Porque la historia definitivamente no perdona. Usted fue a los Estados Unidos ante la comisión, Liz, a interponer una denuncia sobre la violación de los derechos humanos de su esposo y de los demás generales quienes han sido también sometidos a esta situación difícil que están pasando. ¿Cómo fue su experiencia y por quién fue atendida allá en Estados Unidos? Bueno, sí estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA con sede en Washington, D.C. y fui atendida por uno de los fiscales de la comisión a interponer la denuncia por la captura arbitraria y la violación al debido proceso de mi esposo. Esto como una violación del Estado, porque sin pruebas, como lo ha dicho muy bien mi hijo y usted lo ha manifestado, se ha tenido... ¿El médico forense lo manifestó? El médico forense, las personas que lo escucharon ayer aquí manifestó, ¿verdad? Desde el punto de vista científico, como lo dice usted, no hay una arma. En ese lugar había una manifestación convocada por la gente de los seguidores, los simpatizantes del señor Manuel Zelaya Rosales, y ahí habían civiles, ahí habían militares, ahí habían policías, ahí habían venezolanos, y no se sabe el arma. Mi esposo puso habían nicaragüenses, cubanos, y mi esposo en ese momento, a petición del Ministerio Público, puso a disposición, envió 600 armas. 600 armas que pertenecían a la institución, que eran armas que portaban en ese momento los militares de la Fuerza Aérea, los del Ejército y los miembros de la institución castrense que estaban ahí. En el lugar de los hechos se encontraron casquillos de armas que no pertenecían a la institución. O sea, ayer lo mencionó el médico forense, el abogado y médico forense Denis Castro Bobadilla, en el cual decía él, bueno, encontraron casquillos de las armas donde estaba el cuerpo del fallecido, pero es ilógico que esos casquillos hubiesen sido de las armas del ejército porque estaban a una cierta distancia. Estaban al otro lado. Yo en lo personal no sé de armas, nunca me han gustado las armas, a propósito, no me gustan las armas. Pero le pregunté a él que me explicara cómo es más o menos la distancia. No, me dice, en primer lugar, no van para adelante los casquillos, van para atrás, ¿verdad? Sí, de eso yo le digo, no sé absolutamente nada. Pero era ilógico que entonces con los casquillos que encontraron cerca, a esos son los que tenían que haber hecho la persecución para investigar científicamente de qué arma se trataba y, por supuesto, quiénes eran los que andaban ese tipo de armas. Y hay unas cuestiones ahí que la ciencia y la investigación forense, incluso en el caso mío como médico, que no sé mucho de la ciencia forense, pero la poca formación que tenemos y como profesionales, eso es ilógico lo que se menciona en relación a la acusación para el personal del ejército. Entonces, realmente hay mucha tela que cortar ahí y hay una nebulosa que no se investiga porque no quieren y entonces va a quedar ese crimen en la impunidad porque realmente no tenemos ni el autor material
que sin el autor material no se va a poder llegar a un autor intelectual. Así es que aquí, doctor, en este momento hay un actor, sabemos que hay un actor intelectual. Nosotros hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hemos tenido pláticas aquí también porque hemos buscado la protección de los derechos humanos. Y hoy analizando, y la teoría que hoy hablábamos es que en una manifestación, en una turba como esa, como la que había, ¿qué fue lo que pasó? O sea, imposible que mi esposo, estando en el Estado Mayor Conjunto, coordinando las acciones, tuviera un arma con telescopio y hubiera ido a disparar a Isis Jovet, si es en base a esa teoría, ¿verdad? O sea, si hay un arma, pues que alguien me lo diga. Pero en ese momento, ¿qué pasó? Cuando el casquillo está ahí junto al cuerpo de Isis Jovet, yo creo que en ese momento Romeo, como jefe del Estado Mayor Conjunto, era el que estaba más interesado en que se supiera quién había sido, porque la institución, en vez de que estén acusando a toda una institución, ellos ponen a la disposición, los delitos son individuales y ellos ponen a la disposición si fue un soldado y que acusen al soldado y se ponen a la orden de las autoridades, pero que no acusen a toda una institución. Pero lo que sí creemos que pasó en ese momento es que alguien sacó el arma dentro del relajo y ese muchacho iba pasando, el muchacho Isis Jovet, que lamentamos que una vida se haya perdido de esa forma, pero nosotros necesitamos justicia, necesitamos... De hecho, nos solidarizamos con la familia de él. Y es lamentable que han habido 15 años para poder investigar en ese momento qué fue lo que pasó, si fue un agente. Por eso en aquel momento mi esposo decía, esta muerte de Isis Jovet la han usado como un trofeo y han venido utilizando a unos padres cuando no se sabe, cuando en aquel momento se decía, bueno, pero ¿quién fue? Si fue ellos para crear un mártir al estilo como lo hacen los regímenes comunistas. Hemos venido viendo un patrón, licenciado, que esto solo lo hemos venido viendo en estos regímenes como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba. O sea, cuando hubo una manifestación y hubieron unos muertos en Venezuela y que acusaron a Leopoldo López, yo no sé si se recuerdan de eso, y acusaron a Leopoldo López por la muerte de aquellos muchachos que habían participado en aquella manifestación. Entonces, esto solo lo hemos visto en regímenes como el de estos países dictatoriales, que lo que quieren es distraer la atención de los verdaderos problemas que están pasando en Honduras. Con lo de Leopoldo López en Venezuela es que convocaron a la manifestación así como fue convocada esta manifestación. El ejército, en aquel caso del ejército venezolano, hizo la masacre, incluso atropelló a otras personas, les echaron las tanquetas y mataron gente y le echaron la culpa a Leopoldo por haber convocado a la manifestación. Cosa contraria en Honduras, que convocaron a la manifestación, pero le echan la culpa al ejército, sin tener incluso realmente evidencia si fue el ejército o no, por el escenario realmente como se ve. Entonces, son cosas que es lo mismo que pasó en la década de los 80, como usted mencionaba, en Honduras, en la década de los 80, hubieron varios fallecidos, los cuales yo nunca estuve de acuerdo. Yo era estudiante en ese momento de medicina, nunca estuve de acuerdo en eso, pero hubieron varios mártires, de los cuales hasta el día de hoy tampoco sabemos la realidad, pero muchos de ellos se manifestaban, se decía que eran los mismos grupos de izquierda que los eliminaban para ser los mártires y que les sirvieran de bandera para seguir la lucha. O sea, esas son costumbres que normalmente los movimientos de izquierda han acostumbrado en diferentes partes del mundo.
Pero esto prácticamente es importante mencionarlo para que sepan propios y extraños que no nos engañan fácilmente. Ahora, esta denuncia que usted fue a colocar a Derechos Humanos, el personaje que usted nos contó, que era un cubano que había estado preso, ¿nos puede decir a grandes rasgos más o menos cómo fue la historia que él le contó de su vida y lo que causó esa empatía con usted y el caso de su esposo en relación a lo que él sufrió? Así es, sí. Además de estar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues hemos andado y he sido la voz de mi esposo en el mundo entero, porque necesitamos que, y especialmente Estados Unidos y el mundo entero, ponga su mirada en Honduras y qué es lo que está pasando en Honduras. Mi esposo, hay 3 presos políticos en Honduras. Ya se sabe y el pueblo lo sabe de que no hay pruebas, no hay ninguna prueba de que ellos 3 hayan sido las personas los responsables de la muerte de Isis Jovet. Pero como le repito, hemos visto estos patrones solo en régimen como el de Venezuela, el de Cuba y el de Nicaragua, y es por eso que tuve una entrevista con don Armando Valladares, que es el embajador vitalicio del Instituto para la Democracia en Estados Unidos y el mundo entero, y él me contaba su experiencia, y él me decía: yo soy un compañero preso de su esposo, la veo a usted y veo a mi esposa, que mi esposa Marta anduvo por todo el mundo contándole qué estaba pasando allá en Cuba. Don Armando Valladares es un cubano que estuvo 23 años preso en Cuba por ser por ser un líder él y defensor de la democracia y estar en contra del régimen de Fidel Castro. Y él me decía, lo que usted hoy me cuenta, o sea, y la veo a usted en mi esposa. Yo estuve 23 años preso con el régimen Castro en Cuba y comiendo espaguetis con cartón, porque dice que cocían los espaguetis con todo y el cartón, y eso estuvo comiendo durante 23 años. Él contaba la experiencia y decía: un día llegó el régimen con una olla de arroz con pollo y con una nota de Fidel Castro, y me decía: ¿quieres comer? Y dice que comer sí quiero, pero necesito que firmes aquí que renuncias a tus creencias, que renuncias y que hoy vas a servir al régimen, y que renuncias a tus principios y valores cristianos en que tú tienes. Y dice que él le dijo: primero muerto a renunciar a mis principios y valores y a servir al régimen. Y entonces a mí eso me caló y dije yo: de verdad. O sea, y él su esposa anduvo por todo el mundo, llegó a Francia. El presidente de Francia en ese momento era comunista, pero le impacta la historia de don Armando Valladares y él negocia con Fidel Castro su libertad. En ese momento el presidente de Estados Unidos lo llama, se da cuenta de la historia de don Armando. Él escribe 3 libros dentro de la prisión porque su esposa le llevaba papelitos de cigarro. Ahí escribe los libros y llega a manos del presidente de Estados Unidos. Él lo llama y le dice: tú te mereces ser el embajador vitalicio en defensa de la democracia. Así que allá está la bandera de Honduras en Miami, y estuve en el instituto para la democracia, y él me decía: no me tienes que contar nada de Honduras, sé lo que está pasando, es lamentable lo que está pasando en Honduras. Si el pueblo no se levanta, esto no se trata de apoyar a Romeo Vázquez, esto es apoyar a un pueblo, es apoyar
a Honduras. Honduras no puede irse a una dictadura tipo Venezuela. Honduras dice, en este momento no se trata de la libertad de Romeo Vázquez, es la libertad, la suya, la nuestra y la de todos los hondureños. Así que en este momento nosotros por eso es que exigimos a las autoridades la libertad de inmediato de mi esposo y los dos generales, quienes están haciendo injustamente, no injustamente, yo creo que sí estratégicamente, para callar a la oposición, para mandar un mensaje a todos los países demócratas. Porque Romeo ha sido una de las personas en que ha incomodado al régimen. Romeo ha venido denunciando las irregularidades del régimen durante todo este tiempo. Y aquí es un claro mensaje a la oposición. Así que esto no se trata de la libertad de Romeo Vázquez, es la libertad de todos los hondureños, porque aquí quieren, no les conviene escuchar a un hombre que ha venido denunciando las irregularidades, porque el pueblo puede escuchar y puede levantarse, porque cuando el pueblo se levanta, los dictadores se van, doctor. Así que también estuve en la oficina de la senadora María Elvira Salazar, tuve acercamiento también con Mario Díaz Balar, y ellos están preocupados por la situación que está pasando en Honduras. Ellos la han manifestado públicamente, porque repito, mientras los países vecinos avanzan con la ayuda de Estados Unidos, Honduras nos hundimos con un régimen que quieren llevarnos a una dictadura. Así que Honduras peligra. Honduras peligra. Gracias a las acciones de un hombre que hace 15 años nos ha dado la libertad que tenemos hoy los hondureños. O sea, Romeo es un héroe para los buenos hondureños, un héroe considerado afuera. Y eso me pude dar cuenta ahora que estuve en esta gira por Estados Unidos, que lo miran como un defensor de la democracia, lo miran como un símbolo a favor, en contra del régimen comunista. Así que es una lucha que no vamos a descansar hasta que se sepa la verdad. Queremos la verdad, queremos que se haga justicia, pero una justicia que sea de verdad, que sea una justicia para todos, porque lo decíamos acá, o sea, si bajo qué criterio están acusando a estos tres generales, porque si fuera por el jerárquico, o sea, aquí debería de estar preso entonces, como muy bien lo decía, desde el ministro de Seguridad, la viceministra que es la encargada de las cárceles, los directores de las cárceles, la presidenta de la República, porque son los encargados de mantener la seguridad y el orden en el país, si fuera bajo ese criterio, ¿verdad? Pero murieron 43 personas y aquí no se ha hecho nada. Y mueren a diario. Cada día hay aquí Isi Jovet. Cada día por las acciones que está haciendo este gobierno. Muere gente por la negligencia en los hospitales por falta de medicina. Gente en la calle que tiene que morir cuando van cruzando a buscar una oportunidad fuera, porque un gobierno que no es capaz de darle a su pueblo lo más elemental, que es el trabajo, que es la seguridad, no lo estamos viendo. ¿Van a haber más acciones al respecto? ¿Qué consecuencias traerán estas denuncias para el país? Bueno, es un mensaje que se le está mandando, y se lo estamos mandando al Ministerio Público, se lo estamos mandando al Poder Judicial, que no se dejen utilizar por el régimen Castro Zelaya, porque ya lo hemos visto, después los van a dejar solos. O sea, es un caso que lo hemos denunciado a nivel internacional. Hemos estado hablando acá también con los derechos humanos,
y no vamos a descansar hasta tener la libertad, y la exigimos, la libertad definitiva de mi esposo y de los dos generales. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta que el pueblo de Honduras y el mundo entero sepa que estas 3 personas están siendo acusadas, están apresados con un arresto domiciliario injusto, arbitrario, violándole todo el debido proceso, y que vamos a recurrir hasta las últimas instancias. Jesús, lo que acaba de decirnos su mamá, en relación de que aquí lo que se está peleando es la libertad de un pueblo. ¿Cómo considera usted, pues estamos finalizando como conclusión, cómo considera usted, Jesús, si su papá debe ser liberado y realmente esa liberación es no solo de su papá, sino que de un pueblo en general? ¿Cómo considera eso usted, ya para concluir? Bueno, como hemos venido diciendo, esto es un caso político, ninguno de los 3 generales debería estar preso. El Ministerio Público debería enfocarse en encontrar el verdadero culpable y cómo fueron que se dieron los hechos, no estar queriendo utilizar una teoría para incriminar a mi papá prácticamente. Sobre la otra situación de la libertad del pueblo, mire, y háganse solo esta pregunta. Cuando cayó el muro de Berlín, ¿hacia qué lado corrió la gente? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? A la derecha. Entonces, ¿por qué? Porque la izquierda, las manecillas de reloj, o sea, si para avanzar la manecilla de reloj dobla a la derecha, y si usted lo quiere retrasar, dobla a la izquierda. Entonces la izquierda nunca ha sido buena en ningún país del mundo, y en el único país que funciona es mixto, que es en China. Y aquí los gobernantes de este país les gusta, ellos mismos lo han dicho, les gusta Cuba y les gusta Venezuela, no es algo que yo me estoy inventando. Y así no va a haber avance. O sea, si usted mira El Salvador, Costa Rica, nadie le habla de ideología, por favor. Hablan de otra cosa, de empleo, hablan de seguridad. Entonces, el odio nunca va a traer nada bueno. El odio lo que va a hacer es seguir polarizando a nuestro pueblo, y va a llegar a un punto, ya estamos cerca, va a llegar a un punto donde esa polarización y ese odio lo que va a causar es enfrentamiento entre los mismos hondureños. ¿O se puede revertir en relación más bien a eso, en contra de los que han impulsado ese odio y esa división? Buena analogía la que hizo Jesús. Liz, ya para finalizar, lo que usted misma mencionó. ¿Considera usted entonces que se debe liberar a Romeo Vázquez Velázquez, que eso significa la liberación del pueblo hondureño? ¿Cómo lo puede decir usted en sus palabras finales? Y exigimos a las autoridades la libertad inmediata de Romeo Vázquez Velázquez, de los 2 generales que están apresados en este momento, que están con arresto domiciliario injustamente. Esto no se trata de apoyar a Romeo y a los 3 generales, es apoyar, es liberar a Honduras, es justicia para todos y es libertad para siempre, doctor. Así que le decimos a todos los hondureños que sí queremos justicia. Es doloroso lo que está pasando con nuestra familia, pero es más doloroso toda la injusticia que estamos viviendo todos los hondureños. Por eso es que le digo que necesitamos libertad para los hondureños y justicia para siempre. Bueno, y también necesitamos que se esclarezca realmente el fallecimiento, cómo fue de Isis Obed, así como el fallecimiento de una gran cantidad de hondureños y hondureñas que a diario fallecen de diferentes formas. Se necesita realmente mejorar el sistema de forense, de ciencias forenses en el país, en el cual lamentablemente da mucho que desear. Y quiero decirles que para nosotros realmente lo que significa este programa de Unidos en Diálogo, porque aquí creemos
realmente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de los hondureños. Hasta el siguiente programa.